estableciera un régimen socialista vinculado a la Unión Soviética en el Caribe y no iba a permitir que una segunda Cuba tuviera éxito. Hasta la revolución sandinista, Estados Unidos controló Nicaragua durante décadas, la ocupó militarmente desde 1912 a 1933 y más tarde se asoció con la dictadura de Somoza. Una vez triunfó la revolución, los intentos de Washington por contrarrestarla fueron numerosos. Si organizaron a los antiguos dictadores de la Guardia Nacional en las fuerzas de la Contra, los llevaron en avión a Honduras después de la revolución o después de la insurrección de 1979. Los organizaron allí con la ayuda de Argentina, que entonces estaba gobernada por una junta fascista. Los organizaron y entrenaron, los financiaron y durante casi 10 años los apoyaron para aterrorizar a Nicaragua. Además, la CIA minó los puertos de Nicaragua, bombardeó algunas instalaciones petroleras, cometió otras formas de terrorismo contra el país y aparte de todo eso, Estados Unidos también impuso sanciones económicas muy draconianas contra Nicaragua. En 1986, los abusos de Estados Unidos fueron juzgados. La Corte Internacional de Justicia de La Haya los declaró culpables del daño a Nicaragua como resultado de las acciones militares y paramilitares. Una deuda histórica que se estima en 12.000 millones de dólares. A día de hoy, Washington no la ha cumplido. De hecho, hubo una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas instando a los Estados Unidos a acatar este fallo. Es claro que aquí se marcó un hito de la larga historia de injerencia y agresiones por parte de los sucesivos gobiernos norteamericanos, de su lógica basada en la doctrina Monroe, ¿no?, de control de los recursos naturales estratégicos. Una lógica que, aunque parece de otra época, sigue estando muy presente, actualmente en forma de bloqueo de activos a personas y entidades nicaragüenses, restricciones de visados o embargos. Elena Villar, RT, Washington, D.C. Bueno, del tema de los Irán-Contra ya hemos hablado varias veces en las tertulias de los domingos, ¿no? Otra herramienta que usa este sistema oligárquico es el FMI que pues normalmente agarran un país que tiene ciertos problemas económicos y hacen ricos a unos cuantos y los demás pues siguen siendo igual de pobres, ¿no? La receta normal del FMI pues suele ser la privatización y levantar cualquier regla sobre la economía, ¿no? Sin embargo, cuando a ellos les conviene, pueden cambiar la receta. El FMI y el proteccionismo económico no dejan de sorprender las piruetas ideológicas que está ensayando el FMI, acostumbrada a pontificar durante décadas sobre unas leyes de mercado escritas
incorruptiblemente en roca, hoy, con una dosis de cinismo y asombrosa flexibilidad teórica, coquetea con planteamientos anteriormente excomulgados del léxico económico mainstream. Déficit fiscal cero, contracción del gasto público, reducción del endeudamiento, supresión de subvenciones, apertura comercial, privatizaciones de empresas públicas y desregulación del mercado laboral eran unos preceptos universales distribuidos bajo el formato copy-paste a cuanto país del mundo solicite crédito externo. Podía ser Bolivia, Ecuador, Rusia, Polonia, Nigeria, Chile o Grecia o cualquier otra nación en apuros. Había un único camino para abrazar la prosperidad occidental. Para problemas e historias distintas se tenía el mismo inevitable y sagrado destino, el libre mercado que premiaría a los triunfadores y entregaría la caridad a los perdedores. Hoy, en tanto hay algunas élites políticas y empresariales sobrevivientes de esos jurásicos tiempos liberales, el recetario será el mismo. Pero los del FMI no son tontos, saben que ese anacronismo solo es apetecible para algunos fósiles extraviados en África o Latinoamérica. Comprenden que el resto del mundo, especialmente en los países que son miembros de las economías avanzadas, el viejo vademecum de mercado ni funciona ni seduce a millones y millones de votantes enojados con la desigualdad y la humillación de ser los perdedores. Ante la guerra comercial iniciada por Estados Unidos contra China desde 2018, que tiró al basurero de la historia la muletilla de la eficiente asignación de recursos por el mercado global, el FMI acuñó el atractivo concepto de fragmentación geoeconómica, un eufemismo para aceptar que los tiempos del libre comercio mundial habían terminado para dar paso al comercio de amigos. La seguridad nacional de las grandes economías occidentales se ponía por encima de su ineficiencia productiva respecto al gran taller mundial de la China. Ahora, el 2024 acaba de publicar varios textos de antología equilibrista. El proteccionismo de hace una década era considerado un desvarío preeconómico. Ahora luce el reconocimiento fondomonetarista y es presentado como la nueva tendencia económica mundial que ha regresado con fuerza. En un documento titulado The Return of Industrial Policy in Data de enero de 2024 e Industrial Policy Coverage in IMF Surveillance de febrero de 2024, el FMI intenta mezclar las viejas machaconerías de mercado con el nuevo léxico de intervencionismo y subvenciones estatales que ya se han convertido en irreversibles. Por prurito verbal, el FMI no se aferra al concepto de proteccionismo, lo que sería ya casi una abdicación moral, y prefiere referirse a las industrial policy o políticas industriales. Lo interesante del último documento es que establece lo que el FMI tiene que hacer frente a esta indeseable realidad ascendente. Inicialmente, el FMI define a las políticas industriales como intervenciones gubernamentales específicas destinadas a apoyar empresas, industrias o actividades económicas nacionales para lograr ciertos objetivos nacionales económicos o no económicos, y se aplican mediante múltiples mecanismos a favor de empresas públicas y privadas. Los subsidios, por ejemplo, a los carburantes y la energía eléctrica, las donaciones económicas directas, préstamos estatales concesionales, reducción de impuestos, inyección de capital gubernamental, impuestos a las exportaciones, subsidios a la exportación, alivios a las cargas sociales,
restricciones a la transferencia tecnológica, restricciones de contratación en obras públicas, requisitos de contenido local y productos comercializados, etc. A estas alturas, los liberales jurásicos se estarán revolcando en el piso al ver juntas tantas ofensas a la libertad económica. Pero sí, ese es el nuevo lenguaje del FMI, no se trata de un exceso verbal, sino de una realidad. Como se ve en la gráfica, este tipo de intervenciones estatales que ya comenzaron a aflorar tras la crisis del 2008 se han disparado los últimos años. De cerca de 200 a inicios del año 2000 a 3.500 en el año 2022 y cerca de 2.800 el 2023. Según el Global Trade Alert, desde el 2008 se han implementado más de 32.000 acciones proteccionistas en todo el mundo, 5 veces más que las acciones en favor del libre comercio. Lo más llamativo de todo ello es que quienes encabezan este neoproteccionismo no son países en vías de desarrollo, sino las llamadas economías avanzadas. Las áreas donde más se está sustituyendo el libre comercio son en los sectores de semiconductores, minerales críticos necesarios para el cambio de la matriz energética, ramas industriales de acero y aluminio, tecnologías de uso civil militar, tecnologías bajas en carbono, especialmente automóviles eléctricos y paneles solares, insumos médicos y en general cualquier sector de empleo de tecnologías avanzadas que incluye las actividades de mayor rentabilidad. En otras palabras, proteccionismo en cualquier parte. Un ejemplo claro y reciente de ello son los 6.600 millones de dólares de subvención y 5.500 de crédito concesional del gobierno norteamericano para la instalación de una planta de microprocesadores de la empresa taiwanesa TSMC en Arizona, o la elevación de los impuestos a la importación de autos eléctricos chinos del 100% al ingresar a Estados Unidos, del 47% al hacerlo en la Unión Europea. Sin embargo, el FMI no pierde sus raíces y añoranza por los dorados años del hiperglobalismo hoy en retirada. Resignado al curso del viento de los nuevos tiempos de revival nacionalista o regionalista de la economía mundial, considera que el neoproteccionismo no solo tiene el listón bien alto para intentar abordar las fallas del mercado, sino que además puede generar numerosas ineficiencias como las distorsiones en la asignación local de recursos, en los flujos comerciales, en la inversión y además alentar políticas de ojo por ojo del lado de los socios comerciales, como lo que viene sucediendo entre Estados Unidos y China. Ok, muchas gracias por haber estado, Caronte47, buenas noches. De ahí que, para adelante, el FMI elabora un catálogo de recomendaciones para la ejecución de nuevas políticas industriales, además de establecer un conjunto de requisitos para involucrar al propio FMI en su aplicación. ¿Significa que esto que el FMI se ha vuelto proteccionista? No, para nada. Solo se trata de una dosis de sobrio realismo y una enorme voluntad de atemperar lo más que se pueda un proteccionismo que parece querer desbocarse. Entre las recomendaciones para políticas proteccionistas está el de pedir a sus ejecutores que previamente estudien si en verdad existe alguna falla en el mercado
el de mantener la neutralidad competitiva que no discrimine demasiado a privados locales o extranjeros, el de implementar una gobernanza sólida y evaluar los costos y beneficios de esas medidas. El propio FMI se da cuenta de la ingenuidad de estos pedidos frente a la impronta de la seguridad nacional y la competencia geopolítica, pero confía que en algún gobernante pequeño de algún país empequeñecido tenga oídos receptivos. Que se sepa hasta hoy ninguna medida proteccionista ha sido implementada consultándole al FMI. Y en lo que respecta a las condiciones para supervisar o acompañar políticas industriales, señala que esto podrá suceder si son conscientes con la promoción de la estabilidad macroeconómica, es decir, no se incrementen déficits fiscales, no se ponga en riesgo la balanza de pagos, es decir, se pague puntualmente a los acreedores extranjeros, ser rentables, es decir, nada de desvaríos para subvencionar el bienestar social. Y en el caso de tratarse de temas de seguridad nacional, el FMI mirará a otro costado, preocupándose únicamente en el impacto económico interno y sus efectos transfronterizos. Con estos requisitos tengo curiosidad de saber cuándo se producirá el primer memorándum de asistencia proteccionista del FMI. Claramente nunca sucederá con las grandes potencias que están implementando su proteccionismo como les da la gana y les importa un comino si éste incumple sus obligaciones con la Organización Mundial del Comercio, tal como reclama lastimeramente el FMI. Estas condiciones son para la nueva realidad que se avecina en los países en vías de desarrollo. No cabe duda que las reglas de la economía mundial están cambiando, aunque no necesariamente el bienestar de la gente. Mientras ahora en Occidente comienzan a ser bien vistas las políticas proteccionistas para contener el avance industrial chino, las relaciones laborales siguen campeando las reglas de liberalización de los contratos que aseguran bajos salarios y precariedad ocupacional. En ello se desvela la hipocresía empresarial denunciada hace más de 150 años por Marx en su manuscrito sobre el paladín del proteccionismo decimonónico, Friedrich List, que pretendía desconocer para fuera de las fronteras aquellas reglas del libre comercio que se aplican implacablemente contra los trabajadores al interior de cada país. El resultado, una economía anfibia que combinará proteccionismo y libre comercio en gradaciones que dependerán de qué sector social es el que conduce esta transición de época. O sea, van a aplicar las políticas que más les convenga, siempre que les beneficie a ellos, ¿no? Bueno, señores y señoras, solo quedamos dos. No sé quién hay ahí, creo que... No sé si es esas dos personas. Muchas gracias por haber quedado hasta el final. Entonces, bueno, terminaremos aquí. Muchas gracias por haber estado. Monje Mictou, muchas gracias por haber quedado hasta el final.
Y el otro, pues no sé si es Juan Araujo, pero muchas gracias. Perfecto, terminamos aquí. Y mañana que para mí ya es hoy, mañana es sábado. Si todo va bien, estaremos mañana aquí a la 1 de la madrugada de Europa. Perfecto, les esperamos a todos mañana. Muchas gracias y buenas noches.